A medida en que se recorre las páginas de El Eco, se verifica que el pulso de Amalia es firme en la selección de las colaboraciones a las cuales van sumando las de Encarnación del Riego, Violeta, que oculta el verdadero nombre de una extraña personalidad intelectual, Lelia, María Orberá, algunas transcripciones, pocas, de revistas especializadas en idéntica doctrina y otras corrientes, Lola La Roca, Soledad Maneo de Ferrer. Con regularidad ejemplar prosiguen Amalia y Cándida ofreciendo los más consistentes en cada número donde, todavía, son también recibidas las escritoras iniciadas. Un seudónimo, Fa, es encontrado en muchas páginas. En cierta fecha es transcrita una selección hecha de un discurso pronunciado por Juana de Navallés en la Sociedad Argentina Constancia, con un comentario al margen elogiando a la directora. La señora Navajas fue una de las mejores médiums de que se tiene noticias en Argentina. Sin poseer cualidades intelectuales primorosas, podía filtrar por sus facultades comunicaciones intelectuales del más alto valor filosófico. Una intuición poderosa le permitió ocupar la tribuna, cosa que jamás estaría a su alcance en sus condiciones normales. Amalia, en quien calaban hondo la apreciación de tales valores psíquicos, cogió partido de trechos escogidos y ya seleccionados para la revista Constancia. Uno de los recursos peculiares de Amalia, en su trabajo periodístico, era la publicación de textos de cartas íntimas, en las cuales captaba con excelente efecto la curiosidad del lector, ya que se le introducen los secretos compartimentos de la confidencia, atrayéndolo para que se examinase a la luz del consejo ofrecido a la persona con la que se comunicaba. Una correspondencia como esta, es natural, estaba dispensada de recursos literarios y venía salpicada de graciosos recursos, como los que se lee en el ejemplar de El Eco, dirigida a un destinatario lleno de pasiones poco recomendables. Dijo un domador de fieras si he amansado los leones. Si he vencido bravas hienas y los tigres más feroces, ¿quién me gana en heroísmo? Cierto sabio le contestó, aquel que vence sus vicios. El que doma sus pasiones. La fábula pertenecía al poeta Sala, uno de los muchos profetas a quien Amalia recurría en su febril camino por las sendas literarias. A cada instante, apelaba a las citaciones oportunas para reforzar sus conceptos y el audaz y valiente vuelo de su imaginación poderosa. En la obra literaria impresa en La Luz del Porvenir y en El Eco, se encuentra al cabo de 20 años de actuación, 1899/1899, algunas novelas hijas del talento gigantesco de la dinámica directora. Uno de sus más íntimos deseos había sido el de encaminarse por este género literario. Pero solo fueran permitidas las volcánica precipitación de los hechos que exteriorizase esas inquietudes en trabajos que iba publicando en sucesivas entregas de la revista, generando impactos certeros en la emoción y en el gusto de sus muchos lectores, en las cárceles, en las fábricas, en los hogares humildes, donde se encontraban sus más fervientes admiradores. Algunos de esos trabajos fueron publicados en separatas, pero no alcanzaron la penetración extraordinaria y la difusión de sus otros libros. Gran número de trabajos humanistas caían en las manos de Amalia. En Murcia, afectando también Lorca, Orihuela y Almería se produjo una inundación que redunda en horribles pérdidas para centenas de familias humildes. El Eco levanta entre sus lectores una suscripción para concurrir en la ayuda de aquellos desgraciados, añadiendo en la invitación publicada en las páginas, no solo para las víctimas de Murcia, es también para los trabajadores catalanes que hace mucho tiempo sufren la inundación de la miseria. En la calle Fonola 24 y 25, sede de El Eco, se recibieron los donativos que no tardan en hacerse voluminosos, gracias al prestigio de tan acatada pedidora, yendo desde los minúsculos céntimos a las sólidas pesetas de los más acomodados aunque éstas pudieran ser mayores. Ante la urgencia de las necesidades. En varios números Amalia aborda el asunto Murcia. En uno de ellos exalta el gesto de un millonario que hace llegar la suma de 5 millones de pesetas en títulos, colocando paralelamente a este, otro gesto, el de un trabajador que no teniendo nada de nada, se presentó a la redacción del periódico, ofreciendo la colecta en favor de las víctimas, el abrigo que vestía, con el cual quiso, humilde y anónimamente, adherirse a las donaciones populares. El comentario que acompaña esas dos actitudes tan diferentes, sirvió a Amalia para crear, con énfasis, el deseo de colaboración entre sus lectores. ¿Y el trabajo aumenta? La pluma de la viril escritora no descansa y su afán de servir menos aún. En el número 23 de El Eco de la Verdad, aparece una novedad, la creación de un Montepío regional. Se forma con el loable fin de mejorar la suerte de los obreros españoles. Una especie de asociación de socorros mutuos. Firman manifiestos de organización, Amalia, Cándida, de Luis, el Medio Meudaldo y Vicente Sierra. En el día 12 de febrero de 1880,
se solicita personalidad civil para la entidad, que le fue negada por ser de tal envergadura y tener ese objetivo. Debe ser dejado entre cúmulos de proyectos plenos de buenas y serias intenciones, archivados en algún rincón polvoriento y destinado al olvido. En Villa de Gracia se muestra tan fuerte la necesidad de auxiliar a los necesitados de Murcia, que se consigue fundar una junta de auxilios, integrada por elementos por todas las corrientes de ideas. El católico, el indiferente, el materialista, el protestante, el espírita, dice Amalia en un comentario de El Eco, todos se unirán en un fraternal abrazo. Bonita actitud, especial situación para registrar los beneficios de la fraternidad humana. Todo hecho, cada circunstancia servían a la directora de materia útil, para demostrar sus conceptos idealistas. En ciertas ocasiones, las hazañas de la policía de la prensa le inspiran unas pequeñas salidas irónicas. Pésames damos a nuestra querida colega Gaceta de Cataluña, por haber sido condenada a 20 días de suspensión. Afortunadamente, el vuelo del espíritu no tiene fiscal que lo pueda prohibir. En otra ocasión, los pésames son dirigidos a un nuevo colega condenado. Le damos el pésame a nuestro colega La Correspondencia de Cataluña, por haber sido condenado a 35 días de suspensión, pero, ¿qué son 35 días, cuando sabemos que todos los ideales para desenvolverse disponen de un día sin noche? Pues las ideas no pueden ser prohibidas, están perpetuamente vivas. Así, pues querido colega, esperemos. En circunstancias sucesivas el comentario habla de un periódico excomulgado, un síntoma de la intransigencia de la época, por parte de los representantes del clero, lo da la noticia de que el periódico espírita El Faro, que se edita en Sevilla, fue excomulgado por el eminentísimo prelado que gobierna aquella diócesis, afectando a todos los operarios que trabajaban en su impresión, distribución, etcétera, etcétera, y aún más a todos los suscriptores. El comentario que remata la redacción de La Luz, mencionando la noticia, dice lacónicamente, pero con justicia, ¿no es verdad que algunas veces parece una mentira que estemos en pleno siglo de las luces? Para todo llega un día en que se adhiere al muelle, las excomuniones son, por lo visto, el último grito. Josefa Puyol de Collado, una brillante colaboradora de Amalia, fundó una revista El Parcen. Las columnas de El Eco se adornaron fraternales para afirmar la aparición y hacer comentarios entusiasmados que son parte de la ética profesional. Pero no se detiene apenas en esto. Ofrece la dirección de la redacción, teniendo en cuenta los suscriptores, así como los diversos locales en que se pueden tomar suscriptores. Aclara en cuanto a la noticia de su precio y ofrece todos los detalles que puedan favorecer la búsqueda de lectores. Trabajando así, vence el plazo de la prohibición que cayera sobre La Luz del Porvenir. Por decreto real, que dice en su parte fundamental, se suspende la prohibición de todos los periódicos que están censurados y que se encuentren cumpliendo pena o deban cumplirla, en virtud de la sentencia dictada anteriormente a la publicación del presente decreto. Gracias a la gracia, escribe Amalia con muy buen humor. Por concesión de Su Majestad, de Alfonso XII, La Luz del Porvenir vuelve a surgir entre los demás órganos de la prensa. Y lo hace diciendo, la luz vuelve a brillar. Así se titula el editorial de retorno con fecha de 11 de diciembre de 1879. El periódico estuvo interrumpido durante 5 meses, sin embargo gracias al suplemento regular de los 26 números de El Eco de la Verdad, siguió su tarea sin cambiar, solo el título. El que se renueva es el apresuramiento de Amalia de estar en los editoriales, con vivacidad efectiva y afectiva. Trabajo de periodismo y humanitario. El relato de un caso real de amor conyugal arranca lágrimas y levanta esperanzas en los lectores humildes o poderosos, pues hay de todo en lo que redacta la vivaz andaluza ya entonces puesto a la cabeza de tareas de grandes proyecciones. Fuimos a ver a una amiga, dice el resumen de uno de sus muchos relatos, enfrente de su casa están construyendo un palacio. Al tocar las 12 horas, los trabajadores se esparcen por la plaza. Van llegando varias mujeres con sus cestas. Las sombras de los árboles se acomodan con los hijos del trabajo para restaurar sus fuerzas. Uno de los picapedreros vino a sentarse cerca de la ventana en la cual estábamos apoyadas. Era un hombre joven de rostro agradable. En poco tiempo llegó una jovencita simpática y encantadora. Vestía pobremente, pero con cuidadosa limpieza. En el brazo derecho sostenía a un niño de 1 año. Del izquierdo colgaba una gran cesta. Al verla el hombre cogió al niño en los brazos diciendo alegremente: «Vaya. ¿Este pillo no quiso dormir hoy?» Y besó con cariño el rostro del pequeño. «Ya verás», dijo ella,
Era la hora de dormir del pobrecito, pero como tú te distraes tanto con él, yo me dije, vamos, haremos que tenga un almuerzo completo. Al decir esto, la joven comenzó a descargar la cesta. Cogió primero un paño de los platos más blanco que la nieve, lo extendió en el suelo, colocando después 2 platos, una botella de vino, 2 vasos, pan y manzanas. Por último llenó los platos con una porción humeante de arroz que traía en una brillante cacerola. ¿De qué santo es el día hoy? ¿Por qué hiciste arroz a la valenciana?, preguntó él alegremente, sentándose en el suelo, y buscando acomodar confortablemente al niño. Como veo que comes tan poco cuando te traigo el cocido, replicó ella cariñosamente, traje arroz para mejorarte el apetito. El hombre, sin duda para hacer honor al plato que su esposa cocinó, se dio prisa en comer como si tuviese un hambre devoradora. La escena deja a Amalia pensativa. Se queda seria ante ese simple y gracioso cuadro conyugal, que luego se transforma en un artículo. Así escribía y procedía la cronista de los pobres. Las personas medianamente acomodadas le pedían con frecuencia que escribiese sobre cosas más alegres y risueñas y la advertían de que, generalmente, el tema de sus escritos era la tragedia que los conmovía demasiado. «No puede ser», contestaba sonriendo, «¿no veis que soy la cronista de los pobres? Estos no saben lo que son alegrías. Si los que constantemente sufren se consuelan con mis escritos, y como mi objetivo es consolar con mis palabras, ya que no puedo hacerlo con mis buenas obras, escribo para mis lectores especiales. Si me entienden, si mis narraciones despiertan sus sentimientos y el horizonte de su vida les parece menos cargado de nubes, me doy por satisfecha, pues este es mi objetivo, ser útil a una fracción de la humanidad, la que más necesita de atenciones cariñosas. Yo no escribo para aquellos que sufren todas las amarguras, y dan la impresión de ser un estorbo por todas partes porque son pobres. Las noticias diarias de los periódicos les servían de tema, la pena de muerte aplicada en diversas partes del mundo, una operación de cesárea, un niño fenómeno, todo eran elementos propios para las páginas de La Luz, persiguiendo las finalidades propuestas en sus elevadas campañas. Recibe diariamente correspondencia con periódicos para que se ocupe con tal o cual tema angustiante, que solicite al mundo espiritual consuelo y soluciones de problemas, la explicación de intrigas que trascienden los límites de lo normal conocido e inaceptable al simple análisis. Ella no puede atender a toda la avalancha de pedidos que llegan. Tendría que escribir día y noche, durante más de medio siglo, decía, yo no soy medium mecánico. Acepto de los espíritus aquello que está conforme con mi razón. Trabajamos a media. Seleccionaba entonces los pedidos, extraía los más angustiosos, los que venían de los pobres, de los desvalidos, de los desheredados de la suerte. Y he ahí una nueva crónica. No solo dedicaba su atención a lo material que llegaba a su mesa de trabajo. Amante extraordinaria de la libertad, se daba el deber de visitar las cárceles, donde iba a llevar consuelo a los que los azares de la vida habían enterrado en aquellos túmulos para vivos, como acostumbraba llamarlos. La cárcel de Barcelona, por ejemplo, no podía reunir peores condiciones. El edificio no fue construido como prisión. Abrigaba, según se sabía, un convento erigido para una comunidad religiosa. Era un casarón de formación estrambótica, lleno de escaleras, corredores, curvas y esquinas, dorado de salas sombrías en las que vivían almacenadas, si se puede decir vivían, gran cantidad de hombres, sin aire y sin luz suficiente, sin la más elemental comodidad, sin tener siquiera donde sentarse. Había también lugares reservados para los que pudieran pagar el lujo de tener derecho a alguna comodidad. Pero los pobres, los que no tenían los privilegios que el dinero da, solo disponían de dormitorios y patios donde se refleja patéticamente el horror del crimen y del abandono social. Allí estaban aquellos hombres, describía La Luz, como perros sin dueño, vagando por patios o debajo de una pequeña cubierta que medio los resguardaba de las lluvias torrenciales del invierno y del sol abrasador del verano. Allí estaban aquellos desgraciados, la mayor parte jóvenes y llenos de vida, en la más perjudicial disponibilidad, pues solo trabajaba su imaginación, odiando una sociedad estúpida que no sabe evitar el crimen y tampoco castigarlo. La sociedad, concluye Amalia en su pertinente comentario, reúne la imbecilidad a la crueldad, destruye el cuerpo y desmoraliza el alma. Casi todas las cárceles españolas de ese tiempo, salvo ligeras excepciones, se encontraban en las mismas condiciones de la penitenciaria catalana. Son las universidades del robo, decía Amalia al respecto, los hombres no podían allí, de ninguna manera, moralizarse. Era totalmente imposible,
les faltaba todo para proseguir viviendo, dice en el mismo comentario en otra parte, sus camas son miserables, las salas pestilentas. Los presos enfermos, prefieren la muerte a verse en el sucio aposento que pretenciosamente es denominado enfermería. Allí el corazón más duro se siente oprimido viendo los pobres enfermos que eran depositados en aquel lugar. La sección designada de las mujeres, de la cárcel barcelonesa, no poseía aspecto tan repugnante como la otra dependencia. Había un poco más de higiene, mayor cuidado y esmero. Se hacían alinear las reclusas en 2 filas. Entre ellas había jóvenes bellas, al lado de ancianas repulsivas. En unas y otras pesaba el delito del crimen. Ante aquellas Venus pecadoras, Amalia reflexionaba, ¿cómo puede ser tan perfecto el cuerpo y tan atrasada el alma? Los otros casos, tristes disturbios psicológicos, manifestaban fieles reflejos de una encarnación transcurrida en el lodo y la sombra. Sus rostros mostraban el innegable retrato de sus desvíos. Amalia recorre esos antros encontrando las más decepcionantes especímenes humanos. Uno de los reclusos le pedía tranquila y serenamente una camisa. Matara pocos días antes, 2 mujeres. Otro criminal le dirige ásperamente una broma de muy mal gusto, dada su situación, no sé por qué se empeñan en mantenernos aquí. Sin duda es para que no nos constipemos. Terminada una de esas terribles visitas, al oír el crujir de las llaves que cerraban detrás de ella el portón de entrada sentía una vaga compasión y desprecio por la humanidad. Se volvía para lanzar una triste mirada al sombrío edificio y exclamaba con profundo suspiro, «Soy libre como las águilas». Y allá se iba la periodista seria, la fuerte, la que no se divertía con sus poemas frescos y sutiles. Acababa de penetrar las profundidades de la miseria humana para recoger material destinado a con acento sus artículos, al mismo tiempo que llevaba el consuelo a quien quería oírla, el auxilio al que lo solicitaba, rayos de esperanzas que, en muchas ocasiones, se revertían luego en sus cartas que 2 presos le enviaban, y en las cuales la hacían saber que su obra no caía en el vacío. Un detenido que se consumía en el desespero, cuando iba a ser firmado su indulto, este le fue negado. Su esposa se encontraba entonces gravemente enferma y empeoró, dejando a sus hijos en la mayor desolación. Desesperado el infeliz pensaba en el suicidio. Fue cuando llegó a sus manos una colección de La Luz del Porvenir. Modificó entonces sus ideas suicidas, y en una carta que dirigió personalmente en su parte final dice, «Hoy puedo creer, Amalia Domingo. Soporto con resignación mis muchos sufrimientos y solo deseo que no me falten libros espíritas». La penetración que había conseguido la luz en las cárceles, demuestra su valor incalculable. La cárcel de Tarragona había recibido la suma de 10.000 pesetas y 30 céntimos resultado de las muchas colectas iniciadas por Amalia para los necesitados y que llegaban con una nota sentimental, firmada por varios confinados. Hojeando las colecciones de la revista, a menudo se encontraba referencias de humildes donativos mínimos, más elocuentes, ya que partía de los propios presos, de los más diversos puntos del país. Hechas pintorescos para el lector de nuestros días es el material enfocado por otros temas. La noticia viene de un lector. En Villaseca, Tarragona, falleció el dueño de la casa donde se instaló un grupo espírita. Cuando se trataba de darle sepultura, en el último lugar del cementerio local, se tuvo que pedir el socorro de las autoridades locales, pues se trataba definitivamente de dar curso al expediente sin orden superior, la cual era ofrecida por el obispado de Tarragona. Se envió a una persona al obispo. Este firmó una orden terminante en el sentido de que en ninguna hipótesis fuese permitido enterrar el cadáver en el cementerio ya que era este un lugar sagrado y el difunto pertenecía a la maldita escuela espiritista. Los representantes del clero, imbuidos de preconceptos y falsas ideas y que Amalia llamaba sabios doctores ultramontanos, cargaban sus viejos alcabuces conceptuales contra toda idea o acción espírita, que eran recogidos en la luz poniendo en evidencia los acontecimientos, denunciándolos a la opinión pública. Decían los representantes clericales en una de esas ocasiones, el espiritismo es obra exclusiva del demonio que hace sus prosélitos en las naciones católicas, pues entre los pueblos temerosos a Dios, los santos exorcismos expulsan a los malos espíritus. Los espíritas son gente de costumbres licenciosas. Los amantes del orden nunca aceptan creencias execrables. Los espíritas son amigos del libertinaje. Todo lo atribuyen a la materia, no recordando el alma. Son los cartomances que leen la buena dicha. Los curas de la Iglesia prohíben a la multitud que se acerquen a los espíritas, de los cuales todos deben huir, dejándolos en el más completo aislamiento.
Las almas cristianas deben pedir a Dios que castiguen a los prevaricadores de su iglesia y eso deben hacerlo las autoridades de la tierra, castigar a los espíritas, como mentirosos y farsantes. Por motivo de haber muchos espíritas, los que profesan esas creencias maléficas no se creen obligados a ir a confesar. Viven sin creer en Dios, en el Padre Eterno, o en lo que dice la Biblia. Un sacerdote de Monistrol, otro episodio, debía hacer el sermón de práctica correspondiente al 25 de enero de 1880, dedicado a San Antonio, cuya fiesta se conmemoraba en aquel día. En lugar de hacerlo, se dedicó a descalificar a los espíritas, acusándolos de sustentar una doctrina perniciosa, inmoral, subversiva, llamándolos de la desgracia y ruina de la sociedad y otras calificaciones de más subido tono ofensivo. Los fieles protestaban al sacerdote el olvido hecho al panegírico del santo del día, pues, por tradición se debía proceder a la bendición de los animales. El clérigo adujo que en esa oportunidad quería dar la bendición a los espíritas que eran animales de primera clase. Tan simples e ingenuos conceptos podían ser rebatidos fácilmente por el brillante racionalismo de la directora de la luz. Lo más grave era que, por detrás de tales expansiones de la curia, existían fuerzas que los volvía dueños de la situación, al menos aparentemente, en todas las edades de la vida del ser humano, incluso en los aspectos más íntimos. La Iglesia Católica tenía patrio poder en relación a la vida y la muerte de los habitantes del país. Los cementerios estaban bajo su dominio exclusivo y no recibía sagrada sepultura quien no estuviese en gracia con la organización. La referida tutela repugnaba a mucha gente liberal, que no aceptaba aquella dependencia absolutista y caprichosa que no respetaba una circunstancia tan especial, tan personal, tan íntima como deben ser los últimos deseos de un individuo. Amalia y los demás espíritas de su tiempo no tuvieron derecho a la sagrada sepultura, motivo por el cual se encuentran en las salas protestantes de diversos cementerios. Nota del traductor. Los conflictos resultantes de ese hecho son numerosos. Había casos en que no se encontraba donde sepultar los cadáveres por causa de la prohibición establecida por las autoridades dogmáticas. Era como si los muertos les pertenecieran. Por otro lado, la ley establecía que los muertos tenían que ser enterrados en los cementerios. La luz hizo eco a los numerosos incidentes provocados por esa situación. Había casos verdaderamente singulares. Uno de ellos es descrito. Se trataba del pariente de un espírita. Se deseaba promover un proceso judicial contra el clero por haber prohibido que los restos mortales del muerto fuesen depositados en un nicho de su propiedad, en el cementerio de San Ginés. En esa pugna andaban las cosas cuando, en una reunión mediúmnica, en la cual estaban presentes los litigantes, el espíritu del muerto se manifiesta aconsejando: prohíbo terminantemente a mis hijos y amigos que establezcan una demanda contra un hombre que apenas cumplió con su deber. No es él quien me deja en mi antigua casa, fui yo quien abandone por mi libre voluntad las iglesias y sus sombríos cementerios. Si en mis últimos años de vida nada quise de los vicarios del Cristo, si estando vivo los deje, ¿por qué pretendéis que ellos me quieran muerto? ¿No comprendéis que eso no es justo? Otro caso también interesante y que hoy parece el cuento de la Caperucita, sucedió de la siguiente manera: un libre pensador falleció, y en sus últimos instantes solicitó que no le dedicasen ninguna ceremonia religiosa, por haber sido contrario a ellas durante su actividad pública. Se cumple el pedido. Todavía, como su cuerpo debería ser depositado en un nicho que la familia poseía en el cementerio católico de Barcelona, los parientes tuvieron que soportar los contratiempos de la rutina y pagar al capellán para que cantase en el local. Siendo un hombre público, el finado atraía un gran cortejo público, calculado en unas 1000 personas ansiosas por oír discursos fúnebres pautados por la lógica, con los cuales se despedían civilmente de un amigo que partía. Esto fue, mientras tanto, terminantemente prohibido. En cuanto los empleados partían la losa para introducir el féretro, se comienza a oír voces que reclaman el justo homenaje. Así estaban las cosas cuando el cura encargado del cementerio quiso cumplir con su misión, comenzando a recitar sus oraciones. Fue cuando uno de los presentes gritó airado: ¿cómo ese hombre puede hablar y nosotros no? Las voces se irguieron al punto de provocar una confusión impropia en tan solemnes circunstancias. Hubo un poco de silencio y uno de los oradores comenzó a expresar sus sentimientos de un núcleo de amigos que habían velado al muerto y compartido con él luchas en el pasado. Los enterradores, a su vez, creyendo que la calma había vuelto, volvieron a golpear la losa, a fin de abrirla. Silencio. Abajo la Iglesia Católica. Fuera.
Sonaban amenazadoras las protestas promoviendo un estado de tensión bastante impropio. Una voz potente resumando energía obtuvo la paz y los oradores dijeron sus panegíricos en cuanto los demás engullían su ira. Dentro de aquel cementerio parece que estábamos en el siglo XIII, fue la expresión de uno de los presentes, pintando con rápida pincelada lo sucedido. La luz se hace eco del episodio y saca de él lógicas conclusiones. Mientras tanto, cierto día, se produce una revolucionaria novedad motivada por tal situación. Fue en la vigorosa Barcelona, en Tarrasa, dentro de las actividades de Miguel Vives y Vives, donde se fundó la Sociedad Humanitaria de Entierros Civiles, con personajes civiles otorgada por autoridades competentes. Los objetivos de la sociedad, como sucede en todos los países civilizados, según se consigna en el Estatuto Social, son los de, sin hacer cuestión de credo político o religioso, ni del más rico o del más pobre, concurrir para la celebración de entierros laicos en la forma más económica posible. Una junta nombrada por los socios se encargaría de cuidar de todos los trámites inherentes a su función a cambio de una módica suma de cuota mensual. Los pobres, sin recursos económicos, gozarían de los servicios sin efectuar pagos. Estas muestras de avance social encontraban adecuada resonancia en la luz. Amalia comenzó a sentirse triste poco después de dar comienzo su trabajo periodístico. Su dirección no tenía aún 6 meses y su trabajo era considerado justo y castizo. Un día, sintiéndose más meditativa que de costumbre, subió a la terraza y se puso a escribir. El tema que surgía de su pluma era basado en pura melancolía. Allá se encontraba cuando Eudaldo entró. Era el amigo y el médium de confianza. Mal el muchacho tomó asiento junto a la periodista, cayó en trance. Y al influjo de la inteligencia que lo dominaba dijo: Amalia, no extrañes la emoción que sientes, son mis fluidos que te envuelven. Después que te hayas acostumbrado a ellos, al revés de darte tristeza, te proporcionará alegrías. Necesitas de alguien que te auxilie en tus trabajos. No bastará la inspiración que recibas, ni las instrucciones que te dan indirectamente en las sesiones. Necesitas más aún. Como cada cual tiene lo que es de imprescindible necesidad, de hoy en adelante, sin día determinado ni hora fija, cuando tuvieras que redactar algún artículo que te parezca de mayor importancia, llama al médium y yo te daré las explicaciones que te sean necesarias para que tu tarea se haga más fácil. Era el padre Germán. Su buen amigo espiritual, consejero y consolador de dolores, o instructor de todos los problemas, en los cuales necesitaba de consejo de su asociado del más allá. Como enseñanza y para recreación de tu espíritu, continuó la presencia imponderable, dictaré algunos capítulos de mis memorias. Esas memorias, una vez ordenadas, en febrero de 1900 y después de ser puestas en capítulos y lanzadas por la luz, constituyen una lectura apasionante en que se destaca la vida ejemplar de ese simple cura que supo hacer de su eclesiástica un apostolado del bien y del amor al prójimo. Con este impulso, esta maravillosa protección, Amalia puede redactar, en 1884, 10 artículos refutando conceptos de un clérigo perteneciente a las escuelas pías, Francisco Sayarés, pronunciados en una serie de conferencias hechas en la Catedral de Barcelona y en las cuales combatía el falso sobrenaturalísimo de la secta espírita. Las notas fueron publicadas en el periódico El Diluvio y en La Luz. El capellán, Francisco Sayarés, Esculapio, al leer los artículos refutando sus sermones, publicados en la Cuaresma, dirige una carta al director del Diluvio, diciéndole que en las notas habían publicado una serie de inexactitudes, de modo que al revés de poner a cubierto la pureza doctrinaria de sus enseñanzas, se desautorizaba y los destruía sin más discusión. Amalia aprovecha la coyuntura para iniciar en la edición de La Luz del 17 de junio un nuevo ataque contra la publicación in extenso de la carta del sacerdote y la continuación que ella enviara en contestación. En esta decía entre otros argumentos, los miembros de la Iglesia Católica Romana solo provocan las escuelas filosóficas en el interior de sus templos donde nadie puede contestarlos. Pero en la prensa, los sacerdotes católicos enmudecen, dan evasivaso, llegan a escribir algún libro, y cuando ya se pasó el momento oportuno, cuando se olvidó el asunto en pauta, como sucedió a Manterola con su libro Satanismo, hace valor, en la misma situación de sus derechos de argumentar públicamente en una discusión que se había propuesto, ya que había desmerecido el ideal por ella sustentado. En el número 24 de junio de 1884, la revista, bajo el título de Impresiones en la Catedral al oír al padre Sayarés refutar el espiritismo, inicia una serie de 5 artículos que finalizan en la edición del número de 21 de agosto. El tono con que se expresa Sayarés no difiere de los otros en cuanto a la originalidad.
Basta extraer un párrafo para tener una idea de la inflexión que sirve de base a su sermón. La inmerecida moda del espiritismo, dice Sayares, se debe a que el pueblo es destituido de la fe. Por eso Lucifer, aprovechándose de la ocasión, quiere tomar así a los incautos, proclamando el espiritismo como una novedosa religión cuando en verdad es de carácter demoníaco. Los hechos maravillosos, verdaderamente sobrenaturales, que pertenecen a la influencia de Dios son la de detener el sol, pedido por Josué, dar luz a los ciegos y agilidad a los paralíticos. Eso no lo hacen los fenómenos espíritas. Luego, sus demostraciones no son de Dios. Amalia no tiene dificultades en echar abajo los argumentos tan tontos, propios de una parroquia acostumbrada a no pensar. En ese mismo año, una década después de la aparición de la revista, de Juan Torrens le cede la propiedad de La Luz del Porvenir, que ya tenía la vida asegurada. La publicación cubría sus gastos y gozaba de alto prestigio en todo el ámbito espírita de habla española. En el número de La Luz del Porvenir del 23 de febrero de 1884, trae una advertencia importante. Inmediatamente surgen los títulos de cabecera, dando la noticia del hecho. No puede hacer menos la directora, es la ocasión, además de dedicar, con trazos emocionados y sinceros, el editorial subsiguiente, titulado con la simbólica frase Una deuda de gratitud, dedicada a los fundadores del semanario espírita La Luz del Porvenir, como solo ella sabía hacerlo. Teje la historia de su trayectoria periodística y deja sellado su profundo agradecimiento a Llach y a Torrens, que fueron los que hicieron posible materialmente una tan colorida actuación, cual era la suya, crear sin miedo la revista que permitía irradiar su luz en el mundo de sombras, de dolores y de pobreza. Desde entonces la revista ya no conservaba aquel conocido pie de prensa que sellara, hasta entonces, el esfuerzo tipográfico de Torrens. Los números siguientes vienen con la dirección, Prensa de Cayetano Campins, calle Sta. Madonna 8 y 10, Gracia. En 1885, febrero, durante un lapsus motivado por la Cuaresma, otro sacerdote y nuevamente en la Catedral Basílica de Barcelona, el padre Fita, famoso orador sacro de la Compañía de Jesús, inicia otro ataque al ideal defendido valientemente por Amalia. En 9 artículos la tenaz andaluza rebate uno a uno los conceptos del sacerdote. Estos son publicados en El Diluvio. La tónica de los ataques al espiritismo por parte de estos sacerdotes, para el cual Amalia no dejó de llamar la atención, particularmente por la sombra de Ignacio de Loyola, como sucedía a todos los oradores del púlpito, estaban concebidos, como siempre, en el pilar satánico. Es preciso también los artículos de La Luz, hechos bajo el título de Comentarios sobre los sermones del padre Fita. De inicio la dirección pide disculpas a sus lectores por tratar allí de asuntos tan áridos y que no eran de su gusto. Tomaba tal medida a pedido de un gran número de ilustres amigos que habían leído El Diluvio. El párrafo síntesis, en el cual puede resumirse la elocuencia inspirada de la directora, se lee textual y elocuentemente. Una de las grandes debilidades de que sufre la religión romana, es la de presentarse como la única poseedora de la verdad, la dispensadora de todas las merced, queriendo parecer como liberadora de la humanidad, cuando fue y será, la dominadora absoluta del libre pensamiento. De todo eso surge un hecho lisonjero, que Amalia reconoce y no deja pasar. Esas polémicas la obligan a proveerse de datos, que distribuye a caudales y a estudiar constante y febrilmente, aumentando sus conocimientos, dando vuelo a su tremendo y siempre creciente afán de saber más y más. Tanto éxito obtuvieron los artículos, oponiéndose al delirio de Sayares y Fita, que sus amigos de Cienfuegos resuelven editar, con los artículos, un folleto que titularon Impresiones y comentarios sobre los sermones de un escolapio y un jesuita. Esperando la tarea de la difusión espírita en Barcelona, había un periódico mensual denominado Revista Espiritista, diario de estudios psicológicos, fundado en 1868 y dirigido por de José María Fernández Colavida. Era esta una revista de 28 páginas, portadora de la colaboración de hombres muy eminentes en el ramo de las ciencias y dotados de capacidad mental digna de la mayor empresa. Su material era copioso y sin desperdicio de espacios, en la defensa y divulgación del ideal que habían abrazado, destacándose artículos de Mateo Arnaldo y Manuel Navarro Murilo, nombres célebres en los ambientes filosóficos y de los cuales la revista argentina Constancia publicó algunos trabajos en aquel tiempo. De Fernández Colavida era un gran amigo y admirador de Amalia, admiración además que era recíproca. Tuvo una vida difícil, llena de reveses, pero supo superar la adversidad y adherirse a la causa espírita, a la cual daba todos sus mejores esfuerzos con ardor y constancia. El día 3 de diciembre de 1880 pasó a la posteridad. Muy pronto, en la mañana de ese día,
Amalia recibió la noticia de que Fernández expiraba. Cuando llegó al pie de la cama del amigo, ya no respiraba el aire de este mundo. Amalia envió telegramas a Llach y a Vives, que se encontraban fuera de Barcelona. Se reunió a los correligionarios y manifestó su deseo de decir algo al respecto de la muerte ante el túmulo que se abría para recibir en su seno al gran amigo. En Barcelona los preconceptos sociales, los convencionalismos de la curia no permitían que las mujeres fuesen hasta el cementerio en los entierros. Más allá de eso, como Fernández fue en vida un hombre muy modesto y poco amigo de exteriorizaciones demasiado aparatosas, algunos compañeros convinieron en que Amalia no debería hacer aquello que se le pasaba febrilmente por la cabeza. Al día siguiente llegaba Llach, que dejó todo a fin de participar en los homenajes prestados al querido maestro barcelonés. Con su buen tino y autoridad de siempre, se dirigió a Amalia preguntándole: «¿Qué piensas hacer?». «Deseo acompañar a Fernández», respondió ella emocionada, añadiendo: «Los amigos de Barcelona dicen que no queda bien que las mujeres acompañen los féretros al cementerio». «Pues yo te digo», le interrumpió de Luis, «que no solo tienes la obligación de ir, sino también la de escribir una poesía para ser leída ante él, nuestro gran amigo». A la hora del entierro, hecha la poesía, sabedoras de que Amalia integraría el cortejo, varias damas se unieron al grupo, tomando idéntica deliberación. Junto al túmulo, Amalia leyó su poesía. Y un golpe más se daba a los convencionalismos de la España católica, soberbia por la fuerza de su clero, dispuesto a imponer su voluntad a cualquier precio. Los diversos pedidos de auxilio en dinero, destinados a los necesitados, permitieron a la directora de la Luz publicar en sus páginas lo que repartió entre los pobres, desde el 26 de abril de 1881 al 8 de abril de 1891 la cantidad de 9.272,35 céntimos, con las cuales se enjugaban muchas lágrimas, se consolaba a muchas viudas y se dio pan y abrigo a los pobres huérfanos necesitados de todo. Con respecto al dinero que recogía, hay episodios muy pintorescos. Uno de ellos es relatado por el gran pensador argentino de Cosme Mariños en su obra El espiritismo en la Argentina. Amalia había comenzado a colaborar en la revista Constancia desde la época de la aparición de la luz, 1879, y continuó mandando sus artículos hasta el fin de sus días. Su última colaboración fue incluida en la revista Argentina en junio de 1909, 2 meses después del fallecimiento de la autora. En vista de la tarea que la infatigable periodista realizaba a favor de los desvalidos, la comisión directora de la Sociedad Constancia acordó pagarle una mensualidad de 50 pesetas. Al agradecer a Mariño la contribución de la sociedad por él dirigida, escribió Amalia en su misiva: «No puedes imaginar, Amalia acostumbra a tutear a todos sus amigos, cuán grande es el auxilio que me dan los argentinos con ese pequeño puñado de pesetas. Debes saber que yo vivo y me sustento siempre confiando en la providencia, y si alguien existe sin que su economía se resienta de algunas pesetas por darlas a fin de mantener la causa abrazada, este no sabe lo que es dar, pues toda su vida está concentrada en tomar». En otra carta decía de Cosme Mariño: «Yo vivo en la esperanza de la providencia. La providencia es mucho más poderosa y benéfica de lo que yo podía imaginar cuando, por primera vez y a falta de todo, me senté a escribir a favor de la difusión de la causa espírita. Ahora el dinero me llega de todas partes, no con mucha regularidad, asómbrate, pero siempre con una oportunidad tan exacta que no puedo dejar de creer que estoy muy protegida por el mundo espiritual». Debido a un momento de necesidad eminente que debía desequilibrar las finanzas de Constancia, se hace necesario suprimir el pago dirigido a Amalia. Mariño decide, por su cuenta, apelando a través de la revista a los muchos amigos de Amalia, realizar una colecta en beneficio de su obra. Al término de un mes se consiguió reunir 1.300 pesetas. Aconsejaron a Mariño remitir la suma. Conociéndose la mano abierta de Amalia, le pidió que no se excediese en compartir con sus pobres y pensase un poco en ella y en sus ojos afectados. La andaluza, que vivía permanentemente en ella, responde que la medida era justa, pero que no garantizaba su éxito. Pedirle que no diese lo necesario cuando en su bolso había, era, como decía ella, graciosamente pedir peras al olmo. El gran prestigio de que gozaba Amalia puede ser demostrado por la segunda colecta que Mariño promovió. Por ese tiempo Amalia ya se encontraba muy mal de salud. La campaña rinde 3.600 pesetas. Una sección casi permanente en la revista española, llevando por título Dinero para los pobres, invitaba a sus lectores a la contribución para el amparo de los desvalidos. Amalia administraba minuciosamente cada peseta, cada céntimo, dando periódicamente cuenta de lo que recibía y de lo que iba distribuyendo, describiendo cómo era hecha la dádiva.
Muchas veces se leía al finalizar esos informes, frases lapidarias que eran un verdadero llamamiento, despertando las atenciones: es preciso que nada permanezca en las cajas de los pobres. Un singular pedido está impreso en varios números del año 1892, suscripción permanente para un mártir del espiritismo, y en uno de los informes se lee: suplicamos encarecidamente a los espíritas que no olviden a un mártir del espiritismo. Para muchos la dádiva no llega a ser un sacrificio y se hace una obra de justicia atendiendo a quien podía nadar en la abundancia y que, para no traicionar sus ideales, hoy se ve reducido a la miseria. Cumplamos con nuestro deber y haremos un bien a quien honra nuestra escuela filosófica. Todavía su acción, con este objetivo, no se circunscribía apenas a solicitar suscripciones a los amigos. Cuando nada existía en la caja de los pobres recurría a los muchos y valiosos regalos que le llegaban de sus numerosos admiradores, agradecidos y beneficiados espiritualmente. Convertidos en dinero, circulaba el producto a los cuatro vientos de la necesidad. Muchas veces, abrumada por el dolor, en la vehemencia de su temperamento ardiente, se quejaba de su suerte y de la miseria que la oprimía. En esos estados del alma, partía presurosa para el Hospital de Santa Cruz. Allí hacía examen de conciencia. Ante el dolor, la desventura de los internados, sentía alivio para su angustia. Percibía que blasfemaba al quejarse de sus males. Buscaba el ejemplo más patético del dolor y, ante el cuadro, se inspiraba para decir: